Hola Julio, buenos días. ¿Sí me Hola, buenos escuchas? días. Sí, ahí estamos, Perfecto. listos. Hola, pues muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este martes de seminario, de webinar de Holcim México. Y pues estamos muy agradecidos por la participación que se ha tenido hasta el día de hoy. Eh, y pues bueno, hoy ya comenzamos con el tema número 5 de este seminario. Nos quedan todavía dos por delante, ¿sí? Dos martes todavía. Entonces, eh, pues agradecerles también la participación de todos ustedes, ¿sí? Y el hecho de que estén también compartiendo todo esto a quienes les sea factible también, que les favorezca. Entonces, pues bienvenidos nuevamente. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Juárez, ¿sí? Que es el coordinador de innovación de nuestro Centro de Innovación Tecnológica para la Construcción, ¿sí? Que está en Toluca, Estado de México. Entonces, pues bienvenido también. Nos acompaña también Eduardo Garza, que es el coordinador de la parte de minería. Entonces, bien, muchas gracias y bienvenido también, Eduardo. Y Armando Marines, que también está por acá. Armando, buenos días. Él es el coordinador de la parte de entrenamiento, ¿sí? Y proyectos estratégicos. Entonces, pues muchas gracias a todos también por hacer posible este quinto webinar. Y pues sin más, ingeniero Carlos, les doy la palabra para que demos comienzo a este quinto tema. Adelante. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Primero que nada, espero que tanto ustedes como sus familias estén bien ante toda esta pandemia que estamos viviendo. Y les doy la más cordial bienvenida a el quinto webinar del seminario, de los martes del seminario Holcim. Seminario que ha sido creado con el fin de estar más cerca de ustedes, de compartir conocimientos de lo que es la tecnología del concreto y estar haciéndolos partícipe de todo este mundo que es el concreto. Me presento, mi nombre es Carlos Juárez Cruz, estoy a cargo del área de investigación y desarrollo en la gerencia de innovación de Holcim México, del grupo Holcim México. Tengo un poquito más de 20 años en el mundo de la industria de la construcción. Soy ingeniero civil, eh, soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, o de Nuevo León, y va a ser para mí un placer estar con ustedes durante los próximos minutos trabajando y presentándoles el tema de diseño de mezclas de concreto. Sin más, inicio con lo que va a ser el objetivo de esta presentación y espero, espero que al final de estos minutos logramos comprender los criterios que debemos de tener para una selección adecuada de las características de una mezcla de concreto. Así también, otro de los objetivos primordiales de este taller es que ustedes tengan las bases para que puedan definir los componentes óptimos en la elaboración de una mezcla de concreto. Y por último, brindarles las herramientas necesarias para que podamos entrar a la segunda parte de este curso. El curso de diseño de mezclas de concreto ha sido dividido en dos fases. La primera que se está llevando el día de hoy y una segunda que sería la próxima semana, en donde entraríamos con el cálculo del proporcionamiento de una mezcla de concreto de acuerdo a la CI 211.1. Entonces, lo que hoy veremos serán las bases fundamentales, los conceptos básicos para que ustedes puedan la próxima semana digerir muy fácilmente lo que es el cálculo de proporcionamiento de una mezcla de concreto. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el temario de esta presentación? Bueno, son cinco temas muy sencillos. Una pequeña introducción, un segundo tema que tiene que ver con la selección de los materiales o características de las mezclas, otra que tiene que ver con los diferentes métodos de proporcionamiento que se tienen y sobre el cual vamos a trabajar, haré énfasis en ese apartado. También criterios para la selección de los diferentes componentes de una mezcla de concreto y por último parámetros básicos que son necesarios para el cálculo del proporcionamiento.
voy con la primera, que es una introducción a lo que es el diseño de la mezcla y lo resumo en la parte del grado de importancia que tiene un diseño un diseño de mezcla, ya que este consiste en escoger los ingredientes adecuados del concreto, eh, determinando las cantidades óptimas que cumplan con requerimientos específicos para los cuales ha sido solicitado el diseño de mezcla, pero sobre todo que éste a la vez sea competitivo en costo. ¿Y qué voy con esto? Eh, a que siempre buscaremos hacer una mezcla de concreto de la forma más óptima posible económicamente hablando, sin demeritar, obviamente, lo que es la calidad del concreto. Y es ahí donde está el parteaguas en la definición adecuada del diseño de mezcla. Lo resumo en una sola, en un párrafo, que es que el principio de un gran resultado es un excelente diseño de mezcla. Ya que voy con esto, veamos como ese gran resultado, la obra final que ustedes puedan llegar a tener en cada una de sus proyectos. El tema 2 habla sobre la selección de las características de la mezcla y aquí le voy a pedir a Julio me apoye con una primera encuesta que vamos a lanzar. Esta presentación va a ser un tanto interactiva, no solamente voy a estar hablando yo, ustedes también se van a estar comunicando, aunque sea de forma digital, a través de las respuestas. Y lanzo la primera pregunta, si me apoyas, Julio. Sí, claro, vamos con ello. Entonces, lanzamos. Listo. Proceso para la determinación de las cantidades de los ingredientes del concreto con objeto de que se logren las características especificadas. Diseño de mezcla o proporcionamiento de la mezcla. Y los números se están moviendo. Y los números ahí se van moviendo. Aquí lo estamos viendo. Okay. Y mis preguntas, perdón, tienen champ. Tienen un cierto grado de dificultad en la redacción. Esperemos que... Ok. Listo, vamos al ¿Seguimos 50%. votando o va el 55% de los participantes votando? 60. Ok. 70%. Nos falta. Los cerramos en 75, ¿Sí? porque si no vamos a Ok. perder un poquito de tiempo. Va, perfecto. Listo. Listo. Ok. El 46% señaló que era el diseño de la mezcla, el 54% que era el proporcionamiento de la mezcla. Ok. Bueno, aquí voy a tratar de clarificar el tema porque es importante y es relevante que empecemos a diferenciar lo que es un diseño de mezcla y lo que es un proporcionamiento de mezcla. Y voy a hacer una analogía bastante sencilla. Tengo dos hijos adolescentes que ahora en junio cumplen años y por la propia contingencia creo que va a ser un poco complicado que se les pueda festejar de una manera convencional. Entonces, el mayor de ellos le gusta mucho la gelatina, la menor de ellos, mi hija, le gustan los pasteles y particularmente le gustan los pasteles de chocolate. Entonces, ella eh, ya me dijo, ya nos dijo, eh, cómo quiere diseñar su pastel. Su pastel debe tener 3 criterios específicos de diseño y son el color, lo quiere morado, definitivamente, le encanta el color morado. 2, el sabor, lo quiere de chocolate. Y 3, lo quiere con una cubierta, la textura, cubierta de fondant, ¿sí? No es el tradicional betún pastelero que se pone, no, ella lo quiere de fondant. Entonces nos dimos a la tarea de buscar
el proporcionamiento adecuado para realizarle este pastel. Y lo que ven del lado derecho de su pantalla, pues son las cantidades o el proporcionamiento que requerimos en casa para fabricarle este pastel. Diseño de mezcla del lado izquierdo, proporcionamiento del lado derecho. Y hay un criterio muy particular en ese diseño de mezcla, o en ese concreto, o en ese pastel de mezcla, que es el tamaño. En este caso está especificado, está limitado, y tiene que ser pequeño porque para que haga un pastel tan grande, si en casa somos 4 personas, ¿ok? Entonces, dicho esto, el diseño de la mezcla es ese proceso que nos va a permitir determinar las características específicas requeridas del concreto. Entonces, la respuesta correcta era diseño de mezcla. Sé que muchos nos fuimos con la palabra cantidades o proporcionamiento que decía por ahí, y por eso nos fuimos con la parte de proporcionamiento. Pero realmente el diseño de la mezcla es ese proceso que nos permite determinar las características específicas requeridas del concreto. Y estas características pueden incluir, y ahora lo voy a trasladar al concreto, en propiedades del concreto fresco, en propiedades mecánicas del concreto endurecido y alguna inclusión o exclusión o límites específicos de ingredientes. Concreto fresco, un revenimiento, ¿sí? Un grado de bombeabilidad, si va a ser tirado con tiro directo o con bomba, y propiedades mecánicas como una resistencia a la compresión, como una resistencia a la flexión, como un módulo de elasticidad quizás, no lo sé. Y una inclusión o exclusión, puede ser que por especificación misma nos señalen o nos especifiquen un consumo mínimo de cemento, es un ejemplo. Mientras que el proporcionamiento, pues es la determinación en sí de las cantidades de los ingredientes del concreto para que se logren esas características que en el diseño de mezcla fueron planteadas o definidas. Entonces, en el pastel de mi hija, el diseño era un pastel color morado, bondad, de chocolate, que solamente era para 8 personas, esa era la exclusión, ¿sí? En el caso, y requeríamos de tantos kilos de harina, bueno, no son ni kilos, son gramos, mantequilla, huevos, etcétera. Y en el caso de un concreto, estamos hablando que un diseño de mezcla puede ser un concreto 250 de resistencia a la compresión, con un tamaño máximo de agregado de 20 milímetros, un revenimiento de 14 centímetros, que va a ser colocado con una bomba. Y el proporcionamiento va a ser la cantidad de cemento, grava, arena, aditivo y agua necesario para fabricar o obtener ese diseño de mezcla. Espero que hasta aquí les haya quedado un poquito más claro la definición entre diseño y proporcionamiento. ¿Y por qué es importante este tema? Porque todos los que hoy estamos aquí frente a la cámara de una u otra forma estamos relacionados en ambos conceptos. Habrá quienes no lleguemos a diseñar una mezcla de concreto, esto es, no lleguemos a obtener un proporcionamiento de una mezcla de concreto, esto es, no vayamos a un laboratorio y obtengamos qué cantidad de cemento, grava y arena se necesita, pero que sí especificamos un diseño de mezcla o que sí recibimos en nuestra obra una mezcla de concreto y por ende debemos de tener todos estos conceptos que más adelante les voy a estar presentando de criterios de selección, de elección de los materiales, de parámetros básicos para un diseño proporcionamiento, para un diseño de mezcla, a fin de que tengan todas esas bases y puedan o sepan lo que están recibiendo en sus obras. Dentro de las características básicas requeridas, estamos hablando de ciertas cualidades importantes que tenemos que considerar para un adecuado proporcionamiento de mezcla. Y me voy a ir a la parte fresca, estamos hablando de trabajabilidad y cohesión. En la parte del concreto endurecido, estamos hablando de la resistencia, entramos también al concepto de durabilidad, la apariencia y también la parte económica que tanto mencionaba en el primer slide de esta presentación. No voy a ahondar tanto en los temas concreto fresco y concreto endurecido o estos conceptos porque de alguna forma los webinars de la sesión 4 y 5 tocaron muy profundamente todos estos conceptos. Sin embargo, si alguien tiene una pregunta, la puede hacer. Creo que por ahí hay un link para las preguntas y las podemos responder al final. Eh, dentro del diseño de para realizar el diseño de la mezcla, debemos de tomar en cuenta ciertos puntos,
ciertos puntos y bastante relevantes. Y esto va desde la concepción misma del proyecto. Esto es, desde que inicia el proyecto debemos estar involucrados porque de esa forma debemos de saber o sabremos cómo realizar o cómo especificar un diseño de la mezcla. Y lo he diferenciado en 4 diferentes rubros. Uno es el uso del concreto, esto es la puesta en servicio del concreto al final del proceso. No va a ser lo mismo diseñar una mezcla de concreto para eh, una columna que para una losa, que para un pavimento, que para un piso industrial. Y ahí vamos a empezar a variar desde las propiedades en estado fresco como en estado endurecido. ¿Okay? El tamaño y la forma de los elementos, sumamente importante, porque no va a ser lo mismo que yo coloque un concreto en un piso a que lo coloque en un muro de 3, 5, 6 metros de altura. La definición del diseño de mezcla va a variar completamente en cuanto a las cantidades de materiales necesarios para una buena o un buen funcionamiento de la mezcla en estado fresco. Esto es la trabajabilidad y la cohesión, por poner algunos puntos. Las condiciones de exposición de la estructura es un tema bastante interesante. En el webinar de la semana pasada hablaron o tocaron un poco el tema de durabilidad. Yo aquí les menciono un elemento que va a estar expuesto a condiciones severas de agentes externos no va a ser diseñado de la misma forma que un concreto que va a estar en condiciones eh, normales, vamos a llamarlo así. No es lo mismo diseñar una mezcla de concreto para un concreto que va a estar expuesto a una temperatura ambiente 23 más menos 2 bajo ninguna condición más que el dióxido de carbono del ambiente, a una que va a estar eh, sumergida en un ambiente marino, por ejemplo, o en una zona costera, o en un suelo con alto contenido de sulfatos, etc. Entonces, por eso es muy importante y muy relevante definir adecuadamente cuál va a ser la condición de exposición final que va a tener nuestro concreto. Y por último, propiedades fundamentales del concreto. Estamos hablando de características ya muy particulares en el diseño de la mezcla. Pero en sí, debemos de estar involucrados desde la concepción misma del proyecto para poder tener un panorama general de lo que se busca en el concreto y poder ir definiendo este diseño en base al uso que se le va a dar, al tamaño y forma de los elementos, a las condiciones de exposición y otros más. Dentro de estos criterios de selección que tanto les he mencionado, los he clasificado en 5 rubros: resistencia mecánica, durabilidad, densidad, aspectos constructivos y aspectos arquitectónicos. Y cuando hablo de resistencia mecánica, hablo de solicitudes estructurales. Sin duda, uno de los parámetros fundamentales dentro de un diseño de mezcla de concreto va a ser su resistencia a la compresión, probablemente un módulo de ruptura o resistencia a la flexión, un módulo de elasticidad, un grado de expansión o un grado de contracción. Estos 5 4 puntos que estoy mencionando ahorita, ya los abordamos en el webinar anterior. La parte de durabilidad, esto es, y tiene mucho que ver también con el grado de exposición que puede llegar a tener nuestro concreto. Dentro de las características que se pueden estar definiendo está la reactividad, el ataque químico o abrasión. Y para ello, cuando hablamos de reactividad, estamos hablando del concepto de reactividad álcali agregado en la mezcla de concreto, ataque químico como sulfatos, cloruros, etcétera, y abrasiones como lo es abrasión mecánica e hidráulica. Mecánica puede ser un pavimento, un piso, hidráulica puede ser una presa, por ejemplo, una presa hidráulica. Densidades también es importante saber que hay concretos de peso normal, hablando de masas volumétricas aproximadamente entre 1900 y 2400, concretos de densidad baja o ligeros, están por debajo de los 1900, y densidades o masas volumétricas pesadas, que estamos hablando de concretos mayores a 2400 kilos por metro cúbico. Yo creo que más de uno de nosotros ha tenido contacto con estos 3 tipos de concretos en cuanto a pesos volumétricos o de densidades. Otro tema relevante es el aspecto constructivo, la colocación. Puede ser que coloquemos el concreto con tiro directo, que lo coloquemos a través de una bomba,
o bien pues podemos colocar concretos bajo el agua o cualquier otro tipo de construcción, de proceso constructivo que nos exija un diseño particular. Y aspectos arquitectónicos, y aquí ahondo en la parte de el acabado y la apariencia. Concretos con color, con textura, cierto tipo de agregado, cierto tipo de acabado en cuanto a elementos lavados, desgastados o desbastados, etcétera. Entonces, lo que hemos venido pasando durante los últimos slides son criterios para la selección de las características de la mezcla, haciendo énfasis en estos últimos 5 criterios que debemos de tomar muy en consideración al momento de diseñar una mezcla de concreto. Debemos de saber qué resistencia se requiere o bajo qué conceptos de durabilidad debemos de diseñarlo, qué grado de densidad es requerido, si va a tener algún proceso constructivo en particular y también la parte de aspectos arquitectónicos. Paso al tercero de los temas, que es los métodos para realizar el proporcionamiento de la mezcla. Y aquí voy a ahondar solamente en 2 tipos de proporcionamiento. Uno es por volumen, que es el que vemos a continuación. Este tipo de proporcionamiento es muy marcado en la parte de la autoconstrucción, pequeños constructores, en donde trabajamos con volúmenes pequeños de concreto y donde se establecen eh, o donde trabajamos a través de volúmenes, en este caso botes, recipientes o contenedores. En este caso estoy poniendo un ejemplo de 19 litros, que es lo más común aquí en México. Eh, ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de proporcionamiento? Bueno, que se tiene un bajo control en la parte de la resistencia. Por lo mismo, como no hay un control en la parte de las humedades de los materiales, esto genera que los niveles de resistencia tengan un cierto grado de dispersión. Obviamente los volúmenes de la mezcla, no podemos hacer grandes volúmenes. Eh, el consumo de los materiales y el almacenamiento y manejo de los mismos se vuelve un tanto complejo. Estamos hablando de pequeñas cantidades, pero el trabajarlos, el controlarlos es complicado. ¿Okay? Entonces, sí, podemos realizar proporcionamientos por volumen y esto es muy sencillo. Generalmente, en los sacos de cemento, al menos en México, espero que en el resto de los países también así sea, eh, generalmente los productores o fabricantes colocan en el costado del saco una tabla de proporcionamientos base de acuerdo a volúmenes y es lo que están viendo ustedes en pantalla. Si tú quieres diseñar un concreto de 200 kilogramos centímetro cuadrado, pues estamos hablando de que necesitarías utilizar aproximadamente para un saco de cemento 4 bultos de arena, para 6 de grava y 2 de agua. Es un ejemplo. Y con esto estamos eh, buscando obtener un revestimiento final aproximadamente de 12-14 centímetros. Sin embargo, bueno, se estaría adecuando de acuerdo a las necesidades particulares y uso que se le vaya a dar al concreto ya en el sitio. Un segundo proporcionamiento es a través de la masa o peso, y aquí sí estamos hablando de lo que son la fabricación del concreto para medianos y grandes constructores, lo que llamamos la construcción informal, o bien las plantas de premezclado, que elaboran plantas dosificadoras o de mezclado central. Estamos hablando de grandes volúmenes de concreto y estamos hablando de que generalmente, por normativa, ¿sí? Se establecen altos estándares en el proceso de producción. Ya tuvimos un webinar, que fue el segundo, si mal no recuerdo, en donde ahondamos mucho en la fabricación y transportación del concreto. Bueno, a ese tipo de concreto es al cual nos vamos a enfocar durante esta presentación y en donde también vamos a trabajar para la parte del proporcionamiento, cálculo del proporcionamiento de acuerdo a la CI en próxima sesión. Estamos hablando de que este tipo de concreto, por obviedad, tiene, bajo todos los controles que les he estado mencionando en cada una de las plantas, pues una menor dispersión en cuanto a los niveles de resistencia. Estamos trabajando con volúmenes de mezcla obviamente mayores, camiones revolvedores de 7, 8 o más metros cúbicos. Eh, Tenemos un alto control en almacenamiento y manejo de los materiales. Y no voy a andar tanto en la parte del manejo, porque insisto, en el webinar segundo vieron mucho sobre la parte de fabricación y transportación del concreto.
Entro al cuarto tema, que es la parte de selección de los componentes. Y aquí me voy a ir un poquito hacia atrás. Eh, si yo mal no recuerdo, en el webinar 1 y en el webinar 3, 2, sí, 3, vieron algo sobre los componentes del concreto. Vieron la parte de cemento y en concreto fresco vieron algunas condiciones. Entonces, solamente para reforzar lo que ya vieron, concreto, me voy de la base mejor, lechada, agua cemento, mortero, agua cemento arena, concreto, agua, cemento, arena, grava y aditivos. Entonces, esa es la diferenciación entre los tres diferentes conceptos, lechada, mortero y concreto. Entonces, cuando estamos hablando de que vamos a diseñar una mezcla de concreto y vamos a obtener su proporcionamiento, pues tenemos que seleccionar adecuadamente el tipo de cemento, el tipo de agregado, los tipos de aditivos, de acuerdo al diseño de mezcla que nos han especificado. Iniciamos con la parte del cemento y en la parte del cemento, aquí en México, a través de la normativa mexicana, la 414, o bien la ACTM 150 o 594, si mal no recuerdo, 595, la 150 es para, la ACTM 150 es para cemento Portland y la 595 estamos hablando de cementos mezclados o combinados Smart. Entonces, en México tenemos una clasificación que ya la vieron en el primer webinar. Estamos hablando de cemento Portland ordinario, el famoso CPO que vemos por ahí marcado en la presentación, un cemento Portland puzolánico, un cemento Portland con escoria granulada, un cemento Portland compuesto, cemento Portland con escoria y cemento con escoria granulada. Aquí, en la parte del tipo de cemento que necesitamos seleccionar, pues va a depender definitivamente del tipo de obra y de las especificaciones particulares de la misma. Hay ocasiones en que la especificación de un proyecto particular ya te plantea el tipo de cemento e inclusive la cantidad de cemento que debes de utilizar para el diseño de la mezcla o para el proporcionamiento. En otras no, y es ahí donde podemos nosotros jugar, optimizar y trabajar un poquito más en la definición del proporcionamiento. Aquí voy a lanzar y necesito que me apoyes, Julio, con una segunda pregunta Perfecto. para despertarlos un poquito. Ok, entonces, ¿la lanzamos ahora? Por favor, y damos, pues sí, a lo mucho un minuto para que nos den Un respuesta, minuto. depende de cómo vayan avanzando. Perfecto. Nos han solicitado diseñar una mezcla de concreto para su empleo en una zona costera. Una zona costera es cerca del mar, alto contenido de sales, con desempeño de resistencia a la compresión de 300 kilos por centímetro cuadrado y una relación de 0.45. Holcim México te ofrece las siguientes tres cementos. ¿Cuál emplearías? Un CPC 30, cemento generalmente en México utilizado para la autoconstrucción. Un CPC 40R, que es un cemento Portland compuesto, resistencia 40, con resistencia rápida, la R significa rápida aquí en México, a 3 días. O un cemento Portland ordinario, resistencia 30, rápido también con resistencia a 3 días, resistente a los sulfatos y con baja reactividad álcali agregada. ¿Cuál elegiríamos? Ya estamos diseñando, ya todos nos estamos volviendo expertos en el diseño de mezcla. Ok, ha pasado el minuto. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Sí, si quieres en el 60%, van Ok, bastante ágiles. Y creo que listo. está súper marcado. Es el CPO 30RR Febra, se lleva el 87%, el 12% con el CPC 40R y un 1% del CPC. 5 personas mencionaron el CPC 30. Ok, Durante la encuesta les estuve mencionando, el CPC 30 en México está diseñado o está enfocado para la autoconstrucción. Es generalmente el cemento envasado. El CPC 40R, sí, lo utilizamos en la parte premezclada. Sin embargo, en este caso, como estamos hablando de que se va a utilizar en una zona costera, esto es, con un grado de exposición, y vuelvo a los criterios de selección de la mezcla. La exposición a la que va a estar expuesto este concreto es una zona costera, altos contenidos de sales, eh,
Y un poquito de la confusión que generó en la pregunta es, te lo especificaron por resistencia a la compresión y también te pusieron una relación agua-cemento de 0.45. Y aquí hago un paréntesis y abro un poquito el tema. Generalmente, cuando nos especifican resistencia y relación agua-cemento, nos vamos por la más crítica. Y en este caso estoy 100% seguro que tuviésemos que haber trabajado sobre una relación agua-cemento de 0.45 más que por una resistencia. Al momento tú de diseñar tu mezcla y obtener tu proporcionamiento, ibas a obtener cantidades que te iban a dar una resistencia por encima de esos 300 kilos por centímetro cuadrado si hubiésemos respetado la relación de 0.45. Entonces llevémonos eso en la mente. Cuando tengamos dos conceptos como resistencia y como relación agua-cemento, que generalmente muchas especificaciones así lo plantean, vayámonos por la condición más crítica. Y en este caso, pues fue la relación 0.45. Entonces, para aquellos que eligieron el cemento resistente a los sulfatos con baja reactividad al agregado, efectivamente, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Por el grado de exposición que vamos a estar manejando en este proyecto. ¿Ok? Entonces, hasta allá tenemos que llegar cuando seleccionamos el tipo de cemento. Después, dentro de la parte cementante, pues existen adiciones minerales como son la puzolana, la microsílice, la ceniza volante, escorias y demás que pueden ser añadidas al concreto para brindarle ciertos atributos diferenciadores en la mezcla. Son materiales que generalmente contribuyen a mejorar la trabajabilidad de la mezcla de concreto, funcionan como adición cementante, no dejan de ser cementantes, y muchos de ellos ayudan a la parte de durabilidad e impermeabilidad en la mezcla de concreto o en el concreto per se. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con adiciones minerales. ¿Por qué? Porque yo les podría poner el ejemplo. Si utilizamos una microsílice, generalmente la microsílice nos va a dar niveles de resistencia o grados de impermeabilidad muy altos. Sin embargo, en la parte fresca, no en la parte endurecida, en la parte fresca, este tipo de concreto va a requerir un poco más de agua para lograr la misma trabajabilidad que un concreto sin ella. Entonces, ese tipo de particularidades hay que considerarlas al momento de diseñar la mezcla de concreto o obtener las proporciones en la mezcla de concreto. En la parte de la ceniza volante, otro ejemplo, pues este material o esta adición cementante generalmente tiende, depende de la dosis que tú adiciones a la mezcla de concreto, a retrasar los tiempos de fraguado. Y aquí es donde interviene de nueva cuenta el proporcionamiento. ¿Por qué? Porque si tú tienes una base de aditivos ya establecida, al momento de meter una ceniza volante, seguramente, o fly ash, seguramente te vas a ver en la necesidad de tener que ajustar esos aditivos a fin de mitigar el retraso de fraguado que se puede estar generando con la ceniza volante. Paso al siguiente componente, que es el agregado. Ya vimos el cemento, hoy vemos el agregado. Y en la parte de los agregados, pues hay que tener mucho cuidado. Hay que tener, y los marco con color rojo, seis puntos bastante interesantes a considerar cuando hacemos la selección del tipo de agregado. Y el primero es la granulometría. Hay que buscar siempre que la granulometría integral, cuando hablo integral, estoy hablando gravas y arenas, o bien grueso y fino, tenga una curva granulométrica continua como la que están viendo en la presentación. Si por alguna razón esta, eh, esta curva se corta, esto es, tenemos una granometría, le llamamos nosotros capada, esto es que le falta uno de estos tamaños, brinca de aquí a acá, esa falta de material o de agregado dentro del proporcionamiento va a provocar que sea rellenado con algo más. Si ese algo más, si no es agregado, y si recapitulamos de qué es lo que está compuesto el concreto, pues nos queda la parte de pasta, agua y cemento. Entonces, eso implica un concreto más caro respecto a aquel en el cual podemos controlar uniformemente toda esta curva granulométrica. El tamaño máximo del agregado también. Estamos hablando y llévenselo también como, yo lo diría como reglita, es tratemos de utilizar el tamaño máximo del agregado máximo que podamos o mayor que podamos, sí, siempre y cuando
eh, pueda ser aplicable en el elemento, ¿sí? Siempre utilizar un agregado de 20 milímetros, 40 milímetros. El pasar de 20 a 40 va a modificar completamente el diseño de la mezcla y tengan por seguro que al pasar a 40 milímetros, la pasta necesaria para cubrir las partículas va a ser menor que la pasta necesaria para un agregado de 20 milímetros. Y esto, volvemos a lo mismo, lo vemos desde el punto de vista económico, sí, porque encarece el producto, pero también lo vemos desde el punto de vista de calidad, ¿sí? Los problemas que se pueden estar generando al momento de nosotros meter más pasta dentro de una mezcla de concreto. Hablábamos en sesiones anteriores de la parte de contracción por secado, hablábamos de la parte de resistencias. Bueno, todas estas propiedades mecánicas se pueden ver afectadas al momento en el cual nosotros hacemos una selección adecuada o errónea, depende cómo lo queramos ver, del tamaño máximo del agregado. La forma y textura superficial de la partícula no va a ser lo mismo diseñar una mezcla de concreto con un canto rodado o un material de río natural que un agregado triturado. La forma y textura del material va a influenciar mucho en las propiedades mecánicas, resistencias a las compresiones, resistencia a la flexión, contracción por secado y demás. Más específica, absorción y porosidad, la relaciono, aunque no necesariamente van al 100% de la mano, pero siempre tratemos de buscar agregados que estén entre una densidad de 2,4 a 2,6. Por debajo, por debajo de ella estamos hablando ya de materiales que pueden tener un cierto grado de absorción o porosidad más alto que puede inducir a mayores consumos de agua en el diseño de la mezcla de concreto y por ende, pues mayor requerimiento de cemento para un mismo nivel de resistencia a la compresión. Y obviamente siempre hay que buscar que el agregado petro que estemos utilizando se encuentre lo más limpio posible. En este caso, la normativa que aplica en México es la NMXC 111, la ACTM es la ACTM C33, y es muy sencillo, simple y sencillamente, para fabricar un concreto o para elaborar un concreto debemos de apegarnos a esta especificación, debemos de cumplir todos los parámetros que ahí nos señalan, que son de una u otra forma, de forma resumida, lo que estoy yo aquí señalando en el slide. El agua, bueno, para el agua, pues es muy sencillo. Simple y sencillamente el agua tiene que ser un agua potable como tal. ¿Por qué? Porque hay unas normativas que nos señalan parámetros químicos que debe de cumplir el agua para la fabricación en mezclas de concreto. Esto es contenido de cloruros, sulfatos, sustancias sólidas, etc, etc. Entonces, hay una parametría referente al agua y yo les diría que si cumplimos con que sea agua potable, podemos fabricar concreto con ella. Ahora bien, de repente hay quienes utilizamos aguas con ciertos contaminantes. La norma permite el uso de esa agua, sí, siempre y cuando se haga una validación de ella a través de una comparativa de resistencia a la compresión en cubos de mortero, utilizando, obviamente, el cemento que se va a utilizar en el concreto, eh, el agua cuestionada y un agua destilada, o inclusive puede ser agua potable, o el agua que cumpla con los parámetros químicos que sí especifica la norma, y hacer una comparativa de resistencia a la compresión. Si la resistencia a la compresión con esta agua no es la diferencia, es del 90%, no es mayor al 90%, podemos decir que el agua puede ser utilizada bajo ciertas condiciones. Y también otro parámetro que se va a ver influenciado va a ser el tiempo de fraguado. Entonces, también hay un parámetro que especifica el tiempo de fraguado máximo que puede haber entre un agua dudosa y un agua que cumple con la normativa. Estamos hablando que para el fraguado inicial no debe de variar de 1 hora y para el fraguado final no debe de variar 1 hora y media. Entonces, también hay que tener en cuenta este parámetro bastante interesante que es el agua, ya que el agua, al final de cuentas, termina siendo uno de los principales eh, ingredientes o componentes dentro de la mezcla de concreto, ya que el consumo del agua va a estar influenciado o va a depender de varios factores. Y los número aquí y voy a hacer de forma muy, muy ágil la definición de cada uno de ellos. En cuanto al revenimiento, no va a ser lo mismo diseñar una mezcla de concreto para un revenimiento 10 que para un revenimiento 18. La relación grava-arena. Una relación grava-arena en donde tengamos mayor consumo de grava que de arena
va a requerir menor consumo de agua. El tamaño y la forma del agregado también, un tamaño mayor va a requerir un menor consumo de agua. La relación agua-cemento, entre menor sea la relación agua-cemento, probablemente menor es el consumo de agua. Adiciones minerales, ya les mencionaba, si utilizamos adiciones minerales, generalmente este tipo de adiciones requieren un mayor consumo de agua. Las condiciones ambientales, no es lo mismo un concreto que vaya a estar trabajando bajo condiciones 23 más menos 2 o 23 a 25 que un concreto que va a estar en condiciones de 38 grados. Si vamos a utilizar aditivos químicos también, en este apartado, hay mucha tecnología en la parte de aditivos que pueden ayudar a reducir el consumo de agua. Y por supuesto, pues el contenido de cemento dentro de la mezcla. Paso al último componente de una mezcla de concreto, que son los aditivos químicos. Y aquí, bueno, pues no hay más que apegarnos a la normativa de aditivos químicos, que es la NMX 255, o bien la ACTM 494. ¿Sí? Ahí, en esta normativa, nos clasifican los aditivos en 5, creo que son más de 5, perdón. Es el tipo A, que es o 1, que es el reductor de agua, sí. Luego viene el retardante, luego viene el acelerante, luego viene un reductor de agua retardante, luego un reductor de agua acelerante, luego viene un superplastificante y así sucesivamente, e inclusive vienen definidos también los inclusores de aire. Entonces, la selección del tipo de aditivo es bastante relevante porque de él, porque podemos hacer uso de ellos de acuerdo a las necesidades particulares del grado de exposición que vaya a tener el concreto. Por ejemplo, si vamos a entregar un concreto, yo no digo fuera de normativa, porque al final de cuentas hay especificaciones particulares donde piden que la permanencia del concreto sea mayor a la hora y media, ¿sí? Piden concretos con retención de la trabajabilidad de 2, 3, 4, 5 horas, ¿sí? Para aplicaciones muy, muy particulares. Bueno, ahí sin duda necesitamos el empleo de aditivos químicos que nos ayuden a esta permanencia. Per se, el concreto convencional con un reductor de agua tradicional no va a funcionar. Necesitamos trabajar con aditivos particulares. El tiempo de colocación, las condiciones ambientales, ya lo mencionaba, no es lo mismo trabajar con un concreto eh, para, para temperatura de 23, 25 grados a temperaturas de 38, es un ejemplo. O requisitos especiales como puede ser durabilidad, colocación, etc. ¿Okay? Y aquí le pido a Julio me apoye con la última encuesta que tenemos. Ok, perfecto. Vamos a la encuesta número 3. Y damos lo mismo, damos un Listo. minuto, depende cómo vayamos respondiendo. Y como ya somos diseñadores, pues tenemos que diseñar una mezcla para un pavimento de concreto colocado en un clima caluroso. Estoy considerando emplear un aditivo reductor de agua con acelerante de fraguado. ¿Tomé la mejor decisión en la selección del aditivo? Ok, Okay, llevamos el 20%. listo. Vamos a Reductor uno. de agua con acelerante de fraguado para un clima caluroso. Un minuto, ¿verdad? Les damos para que. Sí, o cerramos en 70 si gustas. Al Ok, fin creo que está también muy marcado. listo. Ahí está. Entonces, el 80% señaló que estoy tomando una decisión errónea, no sé diseñar mezclas, y el 20% señaló que estoy tomando la decisión adecuada. Pues bueno, la verdad es que me da gusto saber que el 80% de los participantes me considera un mal diseñador. Efectivamente, si estamos trabajando en un clima caluroso, al meterle yo un aditivo acelerante, lo único que voy a propiciar es acelerar el tiempo de fraguado del concreto y por ende, en cuestión de términos de trabajabilidad de la mezcla o en estado fresco la mezcla de concreto, sin duda va a tener un fraguado muy rápido que no me va a permitir inclusive a lo mejor llegar a colocar, ¿sí? Y puedo tener
problemas posteriores como juntas frías, qué sé yo. Entonces, la selección del tipo de aditivo, la mayoría contestó de forma adecuada. Ok, y entro al último de los temas de la presentación, que son los parámetros básicos para el cálculo del proporcionamiento, y partimos de la base, ¿no? Para diseñar una mezcla de concreto y obtener el proporcionamiento, necesitamos conocer el concepto de relación agua-cemento. La relación agua-cemento es tal cual viene definida, es la proporción de agua en una mezcla con relación al contenido de cemento. Importante, lo marco ahí entre paréntesis, excluyendo el agua absorbida por los agregados. Esto es, que el agua tiene que ser aquella en la cual los agregados estén en condición SSS o saturado superficialmente seco para hacer este cálculo de relación agua-cemento. Entonces, otro punto importante y que también es una reglita para que nos la memoricemos porque lo vamos a ocupar en los posteriores webinars, es que la resistencia a la compresión es inversamente proporcional a la relación agua-cemento. Esto es, que entre mayor sea la relación agua-cemento, menor es la resistencia, o viceversa. Entre menor sea la relación agua-cemento, mayor es la resistencia. Y esto espero quede más claro con este gráfico, en donde vemos diferentes tipos de aplicaciones: viviendas, edificación de poca altura, pisos y pavimentos, y estructuras de alto desempeño. Y vamos viendo cómo va jugando la resistencia versus la relación agua-cemento. ¿Sí? Y aquí llegamos a la conclusión que habíamos señalado hace un momento. Entre mayor sea la relación agua-cemento, menor es la resistencia, o viceversa. ¿Okay? Otro de los parámetros para el proporcionamiento va a ser la definición del revenimiento. Y aquí, bueno, hay alguna definición de revenimientos típicos de acuerdo a la aplicación que se vaya a utilizar. Generalmente, sin ser una regla, porque hemos llegado a colocar concretos con bomba con revenimiento menor a este que está aquí señalado, 14 y 18, e inclusive también se tiene por ahí la idea de que solo podemos bombear concretos con grava o con agregado grueso de tamaño máximo de 20 milímetros, ¿no? Hemos llegado a colar o a colocar concretos inclusive con tamaño máximo mayor a 20 milímetros y con un revenimiento adecuado para la aplicación. Entonces, bueno, esto simple y sencillamente es una guía de recomendación en cuanto al, al revenimiento. La otra es la parte de la relación grava-arena, ya que esta va a influir altamente o significativamente en lo que se refiere a la cohesión y trabajabilidad de la mezcla, a la contracción por secado, a la demanda de agua en el concreto y a la parte económica de la mezcla. Y vuelvo a ser repetitivo en este sentido. El juego fundamental en los agregados es de suma importancia, ya lo mencionaban en pláticas anteriores, del 60 al 75% de una mezcla de concreto está constituida por los agregados. Entonces, sí tienen un impacto bastante importante dentro de un proporcionamiento de mezcla. Entonces, hay que definir la relación grava-arena idónea para la aplicación que estemos buscando. Y aquí señalo algunos ejemplos de cuáles serían las relaciones típicas de acuerdo al tipo de material que vayamos a utilizar en cuanto a agregado grava. Si vamos a utilizar 100% de arenas de río o naturales, pues podemos manejar una relación grava-arena de 60-40 para dar una trabajabilidad adecuada y con calidad aceptable. Si estamos trabajando con agregados mixtos, semitriturados, esto es combinación de ríos y de agregados triturados, pues estamos hablando de un 55, un 45%. Y ya cuando estamos hablando de agregados totalmente o 100% triturados, pues sí, la reducción en la relación grava-arena se limita a un 50%. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la forma que tiene este tipo de material triturado va a provocar mezclas un poco más ásperas que aquel bajo materiales de canto rodado, de río, que son completamente esféricos y que ayudan mucho a la trabajabilidad, a la apariencia de la mezcla de concreto. Entonces, esta es una tabulación muy sencilla de cuando estemos trabajando con diferentes tipos de materiales, cómo podemos partir para
determinar las proporciones de la mezcla en cuanto a la relación grava-arena. Y bueno, en resumen de lo que hemos visto el día de hoy, eh, pues bueno, empezamos con la parte de lo que la diferenciación entre diseño y proporcionamiento de la mezcla. Eh, Espero que nos haya quedado claro con el ejemplo del pastel de mi hija. Las características de la mezcla, estamos hablando que tenemos que estar involucrados desde la concepción del proyecto para poder definir adecuadamente los criterios de selección de la mezcla, considerando obviamente el estado fresco, el estado endurecido y el grado o ciertos criterios como son la resistencia o la parte mecánica, la parte de durabilidad, la parte de exposición, la parte de colocación, la parte del acabado o la parte de arquitectónica. Materiales para mi concreto, ya lo definimos: cemento, grava y arena, aditivos, agua y aditivo y agua. Y los parámetros básicos, que los resumimos en tres conceptos muy sencillos, que fue la relación agua-cemento, el revenimiento y la relación grava-arena. Hasta aquí la presentación. Espero que los conceptos básicos para el diseño y proporcionamiento de una mezcla de concreto hayan sido bastante eh, sencillos de comprender. Y Julio, no sé si continuamos Sí, con la parte de preguntas y respuestas. claro, totalmente. Vamos a dar respuesta a quienes alcanzaron a unirse al formulario. Y, ok, Mike Córdoba pregunta. Muchas gracias de antemano por la presentación, ingeniero. Excelente presentación Gracias, Julio. también. Mike Córdoba pregunta, ¿qué métodos podría usar para optimizar la curva granulométrica y cuáles son los parámetros, ya que la importancia de los agregados es vital para el diseño de mezcla del concreto? Perfecto. Sí, hay algunos conceptos que en la parte 2 del, del webinar se van a estar tratando, pero hay algunas curvas y hago mención particular de una. La de Shilston, por ejemplo, para el diseño de pavimentos, en donde te maneja diferentes fases de utilización de agregados para la optimización adecuada bajo el empleo que se le vaya a dar de acuerdo al tipo de piso industrial. Y así como lo hay para los pisos industriales, también lo hay para los concretos autocompactables, lo hay para los concretos varios, ¿no? Entonces, sí hay algunas metodologías de curvas granulométricas óptimas de acuerdo al uso y la aplicación que se le vaya a dar final al concreto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Víctor Hernández también nos pregunta, ¿qué criterios se toman en cuenta para concretos ligeros? Es decir, ¿qué porcentaje se usa de material aligerante? No le puedo pasar la receta, pero no es cierto. Eh, Mira, el ACI 211, yo te recomiendo, Víctor, ¿verdad? Es Sí, Víctor. El Víctor. ACI 211.2 es el que se enfoca al diseño de mezclas de concreto ligeras. Entonces, el darte una base de cuál sería la relación grava-arena, etcétera, etcétera, yo creo que conviene más que nos metamos al ACI 211.2 y ahí específicamente te va a dar las guías que debes de seguir para obtener un proporcionamiento adecuado para concretos ligeros. Lo que sí te puedo decir es que hay que tener mucho cuidado con el empleo de agregados ligeros. Los agregados ligeros, como las pumitas, como, vaya, si son naturales, o bien si son artificiales, en el caso de las naturales hay que hacerles un proceso previo a su empleo, este es humedecerlas bajo un cierto número de horas, etcétera. Por lo mismo, porque son materiales muy absorbentes. Y en el caso de artificiales, tienden mucho a volatizar, entonces también hay que tener ciertos criterios o condiciones para su empleo. Pero el ACI 211.2 te puede ayudar mucho, Víctor, en la parte del diseño de la mezcla de concreto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Jonathan nos pregunta, ¿en qué afecta el agua con cierta turbiedad al añadirlo a la mezcla de concreto y cómo debería ser el control de calidad de este tipo de componente en obra? Ok, cuando toqué el tema del agua,
la normativa mexicana, la 122 y la ACTM correspondiente, plantea ciertos parámetros que debes de cumplir, son parámetros químicos. Esto es contenido de cloruros, contenido de sulfatos, contenido de sólidos dentro del agua per se. Entonces, les hacía mención, sí podemos utilizar cierta agua dudosa, le llamamos así. Esto es que llegue a tener cierto incumplimiento en alguno de estos parámetros, sí siempre y cuando cumpla con los niveles de resistencia y fraguado que la misma norma te especifica debes de cumplir. Ok, perfecto. Muchas gracias. Javier Hernández pregunta, comenta también, en la sección 3 refirieron como metodología de diseño por masa a las más utilizadas por los grandes productores y para grandes volúmenes de producción. La metodología de diseño que el 99% de los concreteros utiliza, basada en ACI 211, es volúmenes absolutos. El criterio de diseño por masa está enfocado a alcanzar masas volumétricas por unidad de volumen y creo que ya hace muchos años dejó de utilizarse como metodología. Lo reflejado en el slide, ¿a qué criterio se refiere? Tienes razón, la parte del ACI 211 habla de volúmenes absolutos, pero al final de cuentas, cuando hice la presentación y hablar de volúmenes me refería al manejo de los botes en la autoconstrucción versus la parte de un diseño de mezcla donde al final de cuentas el proporcionamiento que tú obtienes son pesos, esto es 200 kilos de cemento, 1400 kilos de grava, 800 de arena, 150 o 180 litros de agua y un aditivo a tal dosis en peso, ¿sí? Y por eso mencionaba masa o peso, pero definitivamente el ACI 211.1 trabaja sobre volúmenes absolutos y lo veremos en el ejercicio de la próxima sesión, el cómo trabajar a través de pesos y volúmenes, pero cuando hablaba de pesos o de masa en ese slide, me refería a que la cantidad última que vamos a trabajar y que la planta premezcladora utiliza es en esa unidad, en masa o en peso. Perfecto. Entonces no se pierdan la segunda parte de este tema. Eh, también nos pregunta un anónimo, puso su pregunta, ¿se puede utilizar arena de desiertos para fabricación de cemento? Para fabricación de cemento o de De, concreto. de concreto. Aquí Ah, se sí, puso. claro. Sí se puede. Ok, Digo, hay que hacer estudios tanto físicos como químicos para saber cuál es el grado de reactividad que pueda llegar a tener este material ya en la mezcla per se, combinado con el cemento, con el agua y con los aditivos. sí, Yo podría decirte que sí, pero hay que evaluarlo. O sea, no es directo. Es como ok, cuando llegan a decir, ¿puedo utilizar agua de mar para fabricar concreto? ok, Hay que hacerse esa consideración. perfecto. María pregunta, en el caso de añadir fibras, ¿qué consideraciones adicionales debería tener? Ok, depende del tipo de fibras. Si estamos hablando de fibras metálicas, como para el empleo en un piso industrial, o de fibras tipo polipropileno para reducir los agrietamientos plásticos, bueno, eh, el diseño de la mezcla va a variar completamente. Te podría decir que al momento de diseñar cualquier tipo de fibra, el revenimiento llega a reducirse y por ende tendríamos que estar compensando esa reducción de revenimiento con agua. Y si no quiero ver afectada la relación agua-cemento, que era uno de los parámetros básicos en el diseño de la mezcla, pues necesito también compensarla con cemento. Entonces, sí hay un juego ahí interesante en el ajuste al momento de utilizar fibras para no afectar la relación agua-cemento dentro de la mezcla en concreto. Ok, excelente. Ismael Hernández también nos pregunta, eh, cuando se diseña una mezcla y no se considera ningún aditivo para su funcionamiento, ¿el uso de aditivos afecta el diseño original de la mezcla? Bueno, eh, primero, yo creo que hoy es fundamental que trabajemos con el uso de aditivos químicos en las mezclas de concreto. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde un punto de vista económico, te beneficia, ¿sí? El uso o la cantidad de aditivo versus el ahorro en la relación agua-cemento que puedes obtener es considerable y se debe de evaluar. Yo no estoy diciendo que
cuál o qué tipo de aditivo sea el mejor. Simple y sencillamente hay que hacer esta evaluación para definir cuál es el idóneo para el tipo de cemento que estés utilizando y para el diseño de mezcla que vayas a emplear. Y obviamente, al momento tú de meter un aditivo, depende del tipo de aditivo. Si son reductores de agua, su propio nombre lo dice, lo que va a hacer es reducirle el consumo de agua y por ende te va a modificar completamente tu diseño de mezcla. Si estamos hablando de un aditivo inclusor de aire, pues bueno, eso es otro tema. Ok, excelente. Y pues con esto terminamos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero, por atender la sesión. Eduardo, muchísimas gracias también por estar acá, apoyarnos. Armando también, muchísimas gracias por la participación. Y pues no se pierdan la segunda parte de este tema de diseño de mezclas de concreto. La segunda parte va a haber ya cálculos, si no mal me equivoco. Entonces se les va a hacer llegar el material también la siguiente semana, el día lunes. Esténse atentos. Para quienes ya se registraron en el formulario, no es necesario volverlo a hacer, ¿sí? Ya tenemos su registro. Nosotros les vamos a enviar su enlace para que se unan a la sesión, ¿sí? Sin embargo, si hay alguien interesado, continúen compartiéndolo para que se unan también, ¿no? Nos quedan dos temas, la segunda parte de diseño de mezclas de concreto y la última que nos va a dar el ingeniero David, el día 26 de mayo. Entonces, esténse atentos a sus correos, ¿sí? Y nos vemos la próxima semana. Entonces, muchísimas gracias, ingeniero Lalo, a todos. Gracias, hasta luego, gracias a Que todos. pasen un buen día a todos. Gracias, hasta luego. Listo. Voy a terminar la sesión, ingeniero, y ahorita nos marcamos.